Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hablar sobre la explosión del nuevo ciclo del movimiento feminista en México. Y para ello nos acompaña en el estudio Lidiet Carrión. Lidiet es periodista, escritora, autora de un libro fundamental para entender los feminicidios en México, El espejo en el agua. Lidiet, estamos en América Latina en un momento en donde hay protestas de mujeres masivas en Brasil, en Chile, en Argentina, también en México. Sí. ¿Cómo explicarnos esta irrupción del movimiento feminista en México? En México, bueno, pareciera que nos estamos enterando apenas de un año para acá o de 2 años para acá, pero en realidad los movimientos feministas, que son muy diversos, con ideologías distintas de pronto, que se pueden encontrar en ciertos puntos y en otros se desencuentran, en realidad es un proceso de más o menos 10 años. En México, en la Ciudad de México en particular, a partir de se van coordinando distintos colectivos o colectivas en las universidades, y de hecho el punto de partida es un feminicidio. Es el feminicidio de una joven, ya no adolescente, una joven de 24 años que era universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba Ali Desiré Cuevas. A partir de ese feminicidio, que fue tremendo, muy doloroso por todas las implicaciones que tuvo, por la hazaña con que fue cometido, por su expareja y por toda una serie de cuestiones legales que desveló en aquel momento. Esto me lo platicaron a mí después. Yo cubrí ese feminicidio, paradójicamente, pero no supe todos estos golpes o procesos que echó a andar, sino años después, ya platicando con amigas de Ali, ese feminicidio empezó a articular discusiones adentro de la universidad y después alrededor de las universidades. Claro, eso explicaría una parte en México, pero el movimiento feminista actualmente pues es regional e inclusive mundial, ¿no? ¿Tú dirías que hay relaciones estrechas entre este movimiento mexicano y los de los otros países en América Latina? Sí, por supuesto, o sea, totalmente, ¿no? En términos de qué estarían las similitudes en sus propuestas programáticas, o sea, es un movimiento que no reconoce fronteras. Es interesante. Creo que esta permeabilidad de los movimientos feministas en toda América Latina, e insisto, bueno, por ejemplo, el canto maravilloso y terrible y tan emocionante de las tesis, pues ya ha llegado a Turquía, a lugares que uno dice, ¿no? Inició en Chile y llega hasta Turquía. También quizás no se puede explicar sin el uso de las redes sociales, ¿no? Que es llamémosle una ventaja, y a veces se piensa que desventaja, pero una ventaja también de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que constriñéndonos a la región latinoamericana, los feminismos, que insisto, no es uno, sino son varios, y tienen también, discusiones profundas entre sí. Digamos que cada región ha aportado distintas cosas, cada país. Por ejemplo, el tema del pañuelo verde inició en Argentina, por ejemplo, ¿no? Inclusive y esto me enteré hace relativamente poco, tiene unas ciudades, en la ciudad de Rosario, ¿no? Donde se da un encuentro feminista y donde se empieza a gestar todo el movimiento por la despenalización del aborto, y se empieza a adoptar el tema del pañuelo verde, ¿no? Chile, bueno, este colectivo, Las Tesis, que es muy reciente, pues es una aportación de Chile, también en un contexto de movilización social muy fuerte contra las políticas neoliberales y la represión que viene heredada desde la dictadura de Pinochet, ¿no? México ha aportado también, claro que sí, mucho, sobre todo esta discusión, alzar la voz contra los feminicidios. El color violeta es una cosa que se inicia acá en México. Inclusive, bueno, antes de que empezara el programa, te platicaba que fue una discusión también. ¿Verde o violeta? Verde o violeta entre los colectivos mexicanos, ¿no? Verde para hacer nuestro también, hacer nuestro y fortalecer esta demanda de la despenalización del aborto en toda América Latina, y violeta porque pues aquí hubo una primavera violeta, ¿no? Hace unos años. ¿Y cuál de los dos colores quedó? Los dos.
La paleta implica los dos. El pañuelo verde es obviamente el tema o sea, es una postura política por la despenalización del aborto, que es una demanda feminista, pues prácticamente desde el siglo XX, ¿no? O desde segunda mitad del siglo XX. Y el violeta quedó, sí, también quedó, ¿no? Diera la impresión de que este movimiento tiene dos grandes ejes. Por un lado, la lucha en contra de la violencia de las mujeres, cuya expresión más terrible son los feminicidios, pero no son las únicas, el acoso, etcétera, etcétera. Y la segunda, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que implica el derecho a abortar. ¿Sería adecuado ubicar estas dos grandes líneas o es mucho más complejo? Es muchísimo más complejo, pero creo que sí se podría decir que son los temas que por lo menos en los medios de comunicación y en las manifestaciones públicas están presentes, ¿no? El tema de los feminicidios, sobre todo en México. Hay que recordar que México ocupa el primer lugar en toda América Latina de feminicidios. 10 mujeres diarias son asesinadas, ¿es correcto? Oficialmente 9, pero en realidad los conteos de este último año, ya se va a acabar este último año, 2019, arrojan 10 mujeres al día. Está por encima de lugares donde, por ejemplo, los homicidios en general son mucho más altos que en México, que en El Salvador. En El Salvador creo que está la tasa de... probablemente la cifra que digan no es correcta, pero es más o menos para darnos una idea. En México creo que hay, no recuerdo si 11 o 15 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en El Salvador está por ahí de 35, o sea, es uno de los lugares más violentos de América Latina, pero México le gana en tasa de feminicidios. Entonces, eso te habla de que sí es un tema de salud pública, de emergencia, que no estaba así hace 20 años, por ejemplo. Pero tampoco estaba así en Argentina, y también hay que una mujer asesinada diariamente en Argentina. Pero México, de acuerdo con las cifras de Amnistía Internacional, está por encima de toda la región. ¿Cómo explicarnos eso? Los están desafiados los hombres y están rabiosos. Hay muchas teorías, como te decía, hay muchos feminismos. Hay desde un feminismo muy blanco, muy, llamémosle neoyorquino, sus discusiones son interesantes y son, digamos, pertinentes, ¿no? Pero hay otro tipo de feminismos, hay un feminismo interseccional. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se puede hablar de género sin discutir el tema de raza, el tema de capa social o de clase social. No es la misma opresión la que puede sufrir una mujer blanca en Nueva York de clase media o capa media que la que puede sufrir una mujer negra en Nueva York de capa baja, por ejemplo, de clase baja, que la que puede sufrir una mujer indígena migrante en Guatemala, que la que puede sufrir una mujer o una joven o una niña de 13 años en Ecatepec o Chimalhuacán, en la zona periférica. Eso sería la segunda corriente, digamos. No sé si podría decir que es la segunda corriente, pero que, digamos, es una discusión. Y es un tipo de feminismo con el que yo personalmente, o sea, a pesar que soy periodista y que tengo que simpatizo más y que me explica más cosas que veo yo hay un marxismo crítico muy cercano al marxismo, que por supuesto es una crítica a borrar el tema de género dentro del marxismo clásico, pero que también hace cosas muy interesantes porque además retoma algunas de las, bueno, no sé si la palabra sea tesis, pero sí de lo que narró en su momento Engels, ¿no? Sobre el origen del Estado, de la familia, del trabajo, ¿no? La propiedad privada. De la propiedad privada. Entonces explica cómo, bueno, o sea, sí, en el inicio de la historia, por decirlo de alguna manera, porque en la prehistoria se presume que hubo un matriarcado, y bueno, ya aquí entramos un poco al terreno de los supuestos y de digamos, de cosas que todavía no se han podido comprobar completamente, pero que se van sumando y se van sumando evidencias o indicios, pues habría habido un matriarcado primigenio, ¿no? Un poco más equitativo, y que con el inicio de la historia de la propiedad privada y del Estado, pues hay un patriarcado, ¿no? En donde, pues, si una mitad de la población tiene ciertos privilegios y la otra no. Lidieta, hay también un feminismo que no se reconoce como tal.
por ejemplo, desde los pueblos indígenas, las mujeres indígenas que dicen, no somos feministas, nosotros hacemos las cosas de otra manera. Ese es para mí el más revolucionario en este momento, el más interesante y el más propositivo, el que puede dar respuestas más claras a las necesidades de los pueblos latinoamericanos, porque además, de nuevo, es que hay 1000, ¿no? Entonces, el feminismo en América Latina, bueno, el feminismo pues es borrar muchos feminismos, inclusive esos feminismos que dicen que no son feministas, que tiene que ver con el tema de la decolonialidad, y que me parece el más interesante, el feminismo, le llaman comunitario, que tiene que ver también justo con regresar a esta parte de la comunidad es un feminismo maravilloso porque además retoma también este respeto o entender la vida a partir del cuerpo, que eso en general todos los feminismos, desde el más blanco hasta el más negro, hasta el más decolonial, hasta el más marxista lo tienen, ¿no? Que es como retomar la sensibilidad desde el cuerpo en contraposición a este patriarcado apolíneo, ¿no? Totalmente racional y totalmente como desconectado. Y en ese retomar el cuerpo se retoma también la conexión con el territorio, con la tierra. Y ya sé que suena totalmente como mitológico o algo así, pero en realidad ese tipo de feminismo comunitario, en donde también rechazan un poco el término feminismo porque también reconocen pues que hay otra mitad digamos, de la población masculina, en la cual todos son oprimidos y es más importante la comunidad y la relación con el territorio que digamos, que sí, que es real, que existen los machismos, que existe la opresión, que sí existe esa explotación de un género por el otro, pero que existe otra explotación que es de los colonizadores, de los imperialistas, ¿no? Y que es necesario de manera conjunta luchar por la equidad, la igualdad y por el cese de la explotación al interior de la comunidad, pero también fuera de la comunidad. Y eso incluye también el respeto y el rescate del territorio. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? No se vayan, seguimos con esta interesante conversación. Estamos ya en este cruce de palabras conversando con Lidiet Carrión, periodista, escritora, una de las grandes conocedoras sobre la problemática del feminismo y de los feminicidios en México. Lidiet, diera la impresión de que en el caso mexicano, quienes están saliendo a la calle son mujeres muy jóvenes, bueno, más jóvenes de lo que tradicionalmente había sido el movimiento feminista. Hay una nueva sensibilidad. ¿Cómo explicarnos esta irrupción? Bueno, sí, pero se le llama la cuarta ola y luego se habla de que no es una cuarta ola, sino es un tsunami que va a acabar con todo, ¿no? De ahí hay un libro. ¿Por qué cuarta ola? Si hay cuarta ola, significa que hay otras tres. Primera, segunda y tercera. ¿Nos puedes resumir a vuelo de pájaro? Bueno, la última sería la de los años 70, más o menos, donde hay es justo este tema, por ejemplo, del uso de los anticonceptivos, ¿no? Que ahora nos parece muy rebasado, pero que en su momento pues era un gran tema, el derecho a salir a trabajar, ¿no? Pero las teóricas, las estudiosas, las académicas han seguido trabajando y criticando en el sentido académico, pues teórico del término, si realmente salir a trabajar es verdaderamente una liberación femenina o no lo es, ¿no? Y bueno, yo no me atrevería a decir que son más jóvenes que el resto, porque en los años 70 pues las mujeres que estaban llevando a cabo ese movimiento pues eran mujeres muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿tan jóvenes como las de ahora? No lo sé, porque no lo puedo, pues no sé, en los años 70, por ejemplo, serían mujeres de la edad de mi mamá, pues digo, mi mamá me tuvo a los 21 años, ¿no? Entonces, claro. Sí, pues sí era joven, ¿no? Lo que pasa es que tal vez nuestra idea de juventud es distinta. Ahora, a los 21 años, pues... sí, actualmente hay jóvenes muy, muy jóvenes, adolescentes, 15 años, 17 años, pero también hay mujeres de 30, ¿no? Y todas ellas son esta cuarta ola o tsunami. Entonces, no me atrevería
realmente a decir si son más jóvenes que antes o no. Pero bueno, quedémonos con la idea de que sí son más jóvenes, que es la percepción, digamos, que no, podemos tal vez aceptarlo, pero también hay mujeres de otras generaciones que acompañan esa y una ola. nueva sensibilidad. Digamos que el umbral ante el acoso, la molestia, sí. por los piropos, esto no se había expresado así con esa claridad sí. en el pasado, ¿no? De nuevo, pensemos que en el año 2000, por ejemplo, que es cuando en los años 90 se discute todo el tema de los feminicidios sistémicos desorganizados en Ciudad Juárez, ¿no? Ese es el punto de arranque. No. Ese es, digamos, el antecedente del tipo de feminismo, el tipo de resistencias que se estaban haciendo. En aquel entonces, en promedio, en el año 2000 ya, que es cuando se empiezan a contar los feminicidios en México, desde el año 2002 o 2003. El gobierno de Vicente Fox, el panista de Vicente Fox. Se calculaba que asesinaban a 4 mujeres al día, para que te des una idea. En la actualidad estamos hablando que se calcula que se matan a 10 mujeres al día. Entonces, eso en 20 años. Entonces, claro que la sensibilidad es distinta. O sea, claro, pero porque la historia, las condiciones son distintas, ¿no? Porque tenemos 20 años de neoliberalismo y aquellas cosas que se vieron en Ciudad Juárez están ya desintegradas o están en diversas partes del país, no solo en la frontera, no solo en las ciudades fronterizas, sino que están en todo el país, ¿no? Están por ejemplo, en todo el corredor del Golfo, ¿no? Pues hay historias terribles. Entonces, claro que la sensibilidad es distinta, la situación es distinta. Hay algunas cosas que están más resueltas que lo que estaban en los años 80 o 90, y hay otras, donde hemos regresado. Hay mayor inseguridad en las calles. Hay mayor inseguridad, hay más sevicia al momento de asesinar. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios cometidos por desconocidos, el grado de crueldad es muchísimo mayor. O sea, y bueno, eso tiene que ver también con una escuela de tortura y de lo que llama Rita Laura Segato, que es una feminista antropóloga argentina muy interesante, que habla con este tema de la pedagogía de la crueldad, que es decir, enseñar a las personas a no sentir empatía. La pedagogía de la crueldad es todo aquello que rompe con lo vital y con la vida, y qué mejor forma que torturar, ¿no? Y matar a una mujer. Últimamente, en el caso mexicano, además de las protestas contra los feminicidios, como las que tú has documentado, por ejemplo, en el caso de Ecatepec, vimos movilizaciones violentas, en el sentido de que se le prendió fuego a una comisaría de policía, se intervinieron monumentos históricos, pintarrajeándolos, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Por qué este tipo de acción callejera? Bueno, a mí me parece una de las cosas más interesantes del movimiento, justo primero hay que definir violencia y, de nuevo... No contra las personas, pero sí contra las propiedades. No, pero es importante, porque de nuevo hay 1000 teorías. Entonces, una de esas teorías que es con la que yo más... que me explica más cosas, es que la violencia en realidad es el uso de la fuerza que tú ya tienes para reprimir a algo que está, llamémosle, por debajo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, cuando un grupo oprimido tiene una manifestación, usamos la palabra, digamos, agresiva, en donde rompe cosas, para algunos teóricos eso no es violencia. Violencia es el uso de la policía armada contra esos grupos. Si usamos el término común de fuerza física, bueno, pues sí es una manifestación violenta, pero en términos sociológicos la violencia viene de arriba para abajo. Entonces, en el caso de las mujeres, si las mujeres utilizan la fuerza física y destruyen, para una teoría puede ser sí una manifestación violenta, y para otra teoría no realmente, porque ellas no ostentan el poder. Esa me parece muy interesante, pero que llamémosle violencia. Primero problematizando si es violencia o no, que un grupo desposeído, históricamente desposeído, pueda ejercer violencia contra policías armados. ¿Qué significa, digamos, significa una cosa, desde el punto de vista, yo soy comunicóloga de profesión, bueno, no de profesión, de formación, de profesión soy periodista. En comunicación importan mucho ese tipo de cosas simbólicas.
¿por qué nos choquea tanto que mujeres solas incendien una estación de policía y uso comillas, lo que tú dijiste, rayoneen monumentos? En cada partido de fútbol donde gana el América o donde sea, se cometen actos vandálicos. Y de alguna manera los toleramos más. ¿Qué es lo que nos molesta? Yo no estoy justificando, ojo, claro. sí es un acto se vandálico. Trata de explicar. Ajá, se trata de explicar. ¿Por qué nos molesta más que mujeres solas, organizadas, incendien una estación de policía a que hombres tomados, celebrando un partido de fútbol, vandalicen cosas? ¿Por qué se le da más peso mediáticamente? Aquí hay una cosa justo que la antropóloga Rita Laura Segato narra muy bien, que uno de los mitos fundacionales de la historia de la humanidad es el mito de las amazonas, es decir, un grupo de mujeres muy fuertes, temibles, que entonces llegan los hombres, las vencen y entonces se instala el patriarcado. Simbólicamente, que las mujeres hagan uso o ejerciten la violencia es súper choqueante. O sea, es así, es simbólicamente para nuestra cultura, para nuestra civilización, que las mujeres utilicen la violencia es así como, es terrible. ¿Eso no le resta simpatías al movimiento? ¿No erosiona su legitimidad? Esa es una gran pregunta. Yo, como te decía antes de entrar, yo tengo un doctorado en cobertura de marchas y plantones. Desde los movimientos de la APO, ATENCO, en todos he visto excesos. Y en todos se ha cuestionado si resta legitimidad o no, si resta simpatías o no. Creo que sí es un riesgo, es una cosa, inclusive yo lo escribí en su momento, sí es un riesgo, y además también es un riesgo en cuanto a cómo se puede llevar o cómo se conduce un movimiento. O sea, pero no conozco un movimiento que no tenga excesos. Entonces, si resta más simpatías por el hecho de ser mujeres solas, es decir, no hay un hombre que las esté acompañando. A mí se me hizo fuertísimo, por ejemplo, a mí me impactó profundamente ver esta escena de una mujer destruyendo una estación del Metrobús ahora sí que a golpe limpio, decía, y vaya, se veía difícil, pues, ¿no? A mí me impactó. A pesar de tu doctorado en marchas y plantones. A pesar de mi doctorado en marchas y plantones me impresionó. Luego, yo no estuve aquel día de la diamantada que acabó en el incendio de la estación de policía, pero estaba un amigo mío que también tiene su doctorado en marchas y plantones, que ha cubierto todos, ¿no? Y me decía, ¿sabes lo que me impresionó más? Dices que esto no fue una cosa de caos. O sea, esto lo organizaron antes, lo planearon antes. O sea, había una organización previa. Y me dijo, estaban mejor organizadas que la vez de la toma del 1 de diciembre del Palacio Legislativo, en 2011, cuando Peña Nieto tomó posesión. Habría que recordar que hubo 6 horas de enfrentamientos. Sí. ¿A qué le llamamos enfrentamientos? Pero también le podríamos decir violencia, ¿no? Actos vandálicos y rayonear monumentos y paredes. Y no nada más eso, sino ahí sí ataques directos contra la policía, de petardos. Ahí podríamos usar la palabra violencia o no. Desde mi punto de vista, sí, pero lo podemos discutir. Bueno, este amigo me dijo, estaban mejor organizadas que el 1 de diciembre. Y le pregunté a mi amigo, ¿y tú qué sentiste? Y me dijo, bueno, fue muy raro porque por un lado no me sentía bienvenido, entonces tomé mi distancia porque sabía que esto era de ellas, ¿no? Y por el otro lado sentí muy raro que estuvieran mejor organizadas que los hombres 6 años atrás, ¿no? Entonces, es decir, yo que pienso, te digo, tengo todas estas cuestiones de análisis. Por un lado, lo choqueante, lo disruptivo que es ver a mujeres ejerciendo la violencia física o el uso de la fuerza física. Por otro lado, sí, generalmente resta simpatías. O sea, sí, generalmente hay un tema ahí que se debe evaluar en qué momento sí, en qué momento no, etcétera. Y por el otro lado, pues todas estas reacciones, pues, ¿no? Se nos acabó ya el tiempo. Sí. La mitad del cielo anuncia tormentas. La mitad del cielo anuncia tormentas. Hay que recordar que estos grupos feministas
llevan alrededor de 4 o 5 años haciendo acciones coordinadas. No se han detenido en 5 años. Eso también es un dato interesante. Los movimientos, con mi doctorado de marchas y plantones, los movimientos sociales duran, en realidad tienen un momento álgido muy breve. Pensemos generalmente año y medio. Estos llevan 4 años, se retiran, regresan. O sea, es una cosa muy interesante, muy interesante. Lidiet, muchísimas gracias por aclararnos sí. una zona turbulenta de sí. lo que sucede en México el día de hoy. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que entra aquí por Telesur.